Para ayudarnos gráficamente y pensar la diferencia de estos dos modelos, el modelo que venimos analizando hasta ahora, este modelo B, el modelo de regresión lineal simple, con este otro modelo básico, el modelo A, que es el modelo de posición, vamos a mirar este gráfico muy sencillo que muestra, que muestra los dos ajustes. Tenemos una serie de observaciones de y en función de x, y fíjense que tenemos un ajuste del modelo A, que es una línea horizontal, que obviamente coincide con el y raya, que es el promedio de los valores de y. Esta es la mejor explicación que podemos tener para y si solamente tenemos que ajustar por una constante. Y por otro lado tenemos un modelo un poco más completo, que es el modelo lineal simple, que aparte de una ordenada al origen le suma una pendiente. Y rápidamente podemos ver que obviamente el ajuste del modelo lineal es mejor, porque en ese caso está claro que hay una relación entre la variable y la variable x, por lo cual este modelo, el que involucra la pendiente, tiene que ser sustancialmente mejor. Lo que vamos a ver ahora es un resultado tremendamente importante que es válido para el modelo de regresión lineal simple, pero también para el múltiple, y va a tener de hecho más gracia en ese contexto, pero lo vamos a ver ahora para el simple. Por más que la demostración que les voy a pegar en el slide que saqué de Wikipedia está hecho para el múltiple, pero la idea es la misma, que es la demostración de la descomposición de la suma de cuadrados. Y la idea es, si yo ajusto y por un modelo que es el modelo más básico de todos, que es el modelo de posición, y miro la suma de residuos de ese modelo. ¿Qué es la suma de residuos? Obviamente es sumar todas las diferencias que hay entre los valores observados y el valor predicho por ese modelo, que es solamente el modelo de una constante. Todo lo al cuadrado, por supuesto. A eso se lo llama suma de cuadrados totales. Y la palabra suma de cuadrados es obvio. La palabra totales tiene que ver con que en realidad es la idea de variabilidad más básica, más bruta y más extrema que uno puede tener para un conjunto de datos. Que es decir, si yo tengo que decir cuánta variabilidad hay en el fenómeno Y, bueno, ¿contra qué lo puedo medir? ¿Contra qué puedo medir esa variabilidad? Y contra su valor promedio observado, que es el Y raya, que también coincide, por supuesto, con el estimador de máxima verosimilitud de un modelo de posición de una constante. La variabilidad que surge de aplicar este modelo, el más básico de todos, se la llama suma de cuadrados totales, y es como la medida de la variabilidad total, que es la que yo voy a tratar de reducir, o sea, explicar con los modelos que proponga de ahora en adelante. Y si el modelo que propongo de ahora en adelante es este modelo B, este modelo lineal simple, lo que este modelo hace en el fondo es explicar Y con un predictor que son estos Y sub I sombrerito, que es el valor predicho para Y por el modelo lineal simple. Y lo que no explica este modelo, obviamente que lo calculamos como la suma para los n observaciones entre lo que observo y lo que predice el modelo lineal simple. Lo interesante, y esta suma se la llama suma de cuadrado de los residuos. Porque exactamente ¿qué es? Porque es eso, porque es una suma de los residuos al cuadrado. Estos son los residuos. Es lo observado menos lo explicado. Es lo que no explica el modelo. Una nota súper básica es darse cuenta que si el modelo es muy muy bueno, este y sub i sombrito tiene que ser muy parecido a y sub i. Entonces este residuo tiene que ser muy chiquitito. Y al cuadrado también tiene que ser muy chico y sumado tiene que dar muy chico. Pero la descomposición, el teorema de la descomposición de la suma de cuadrados totales nos dice que en un modelo de regresión lineal simple o múltiple, la suma de cuadrados totales, o sea, la medida de dispersión con respecto a la media, siempre es la suma de dos cosas. De la suma de los cuadrados de los residuos del modelo lineal, más otro cachito, que se lo llama suma de cuadrados de la regresión. Esto es válido, vamos a ver la demostración en un segundo, es una tontería la demostración, pero conceptualmente es muy importante. Porque lo que me quiere decir esto es que en el fondo, la variabilidad total, esta variabilidad total, se descompone en lo que predice mi modelo, que se llama suma cuadrada de la regresión. O sea, si el modelo es muy muy bueno, esta parte debería ser casi igual a esta. ¿Por qué? Porque si esta parte es casi igual a esta, fíjense, porque en realidad, pensémoslo así, si el y sub i sombrerito en el fondo es muy parecido al y sub i, toda esta expresión tiene que ser muy parecida a esta expresión. Y entonces, esta expresión que está acá tiene que ser muy chiquitita, pero es muy obvio porque si estas dos cosas son pareciditas, esta expresión es chiquitita. O sea, conceptualmente parece bastante obvio que si
estos residuos son chiquitos. Entonces, el modelo explica bien, ergo, el Y sub I sombrerito tiene que ser parecido al... Perdón, el Y sub I sombrerito tiene que ser parecido al Y sub I. Lo que no es para nada trivial es por qué, porque la diferencia que hay entre la variabilidad total y lo que explica mi modelo se descompone de esta forma. La demostración de esto no es compleja, pero yo lo que hice fue, miren, la demostración es muy básica, es una demostración algebraica muy tontita. Lo que hice fue ponerles una ayuda que es mostrarles de dónde viene, qué es lo que hace en el modelo lineal simple y múltiple que se cumpla esto. Y básicamente, la parte fuerte de la demostración para ver que esa descomposición aditiva sirve es que la suma de los residuos es igual a 0 y que la correlación empírica que hay entre los residuos y las x's, en este caso si es el simple una sola x, la demostración esta está hecha para el modelo lineal múltiple, la correlación de los residuos con todas las covariables tiene que ser 0. Y esas dos propiedades son las propiedades fundamentales del método de estimación por mínimos cuadrados. Y de hecho surge de las ecuaciones normales. Acá les pegué a propósito un slide que vimos hace ya unos cuantos videos atrás, donde vimos que cuando uno deriva igual a 0 el método de mínimos cuadrados con respecto al beta 0 y el beta 1, y uno obtiene las condiciones necesarias, que se llaman las ecuaciones normales, lo que estas ecuaciones normales plantean es que la suma de los residuos tiene que dar 0 y que la correlación entre una especie de medida de correlación entre la covariable y los residuos también da 0. Incluso hicimos una interpretación. Dijimos, esto lo que hace es que el ajuste esté balanceado, que no se globalmente ni por arriba ni por abajo. Y esto es lo que hace que el ajuste esté balanceado en términos de la información que yo tengo, que es mi X, mi feature. Y estas dos propiedades, que son esenciales del método de mínimos cuadrados, son las que hacen que esta descomposición, la descomposición de la variabilidad total, sea válida en la suma de los residuos y en la suma de cuánto explica el modelo de regresión. Y esto es tremendamente importante, repito. ¿Por qué? Porque si mi modelo es muy bueno, entonces como esta aditividad se cumple siempre y esta expresión siempre es positiva, y obviamente estas dos expresiones también son positivas, son sumas de elementos al cuadrado, se deduce rápidamente que yo voy a poder medir de una manera muy, muy sencilla la efectividad del modelo, relacionando cuánto representa esta componente sobre esto. O sea, el cociente entre la suma de cuadrados de la regresión sobre la suma de cuadrados totales va a ser una medida muy importante que va a ser la proporción de variabilidad explicada por el modelo. Pero eso lo vamos a ver en un par de slides más adelante. Lo que quiero que veamos ahora, y hagamos un poco de énfasis en esto, es en la componente estadística. ¿Por qué? Porque si bien parece bastante intuitivo, la cuenta que está acá es una cuenta algebraica sencilla, que no utiliza nada probabilístico, simplemente utiliza que si la estimación la hicimos por mínimos cuadrados, estas cosas valen, estas cosas se rompen, se revientan, se hacen 0 y esta descomposición vale. No sé solamente eso. Yo no estoy haciendo nada de estadística, no estoy utilizando nada de la aleatoriedad que está metida dentro de los estimadores. Pero fíjense que en realidad esto que está acá es un estimador, ergo es una variable aleatoria. Esto que está acá es un estimador y es una variable aleatoria. Y lo mismo pasa con esto. Acá hay metidas dos variables aleatorias. O sea que estos bichos, estos tres componentes en el fondo, van a tener una distribución estadística. Y cuando yo quiera plantear esta idea intuitiva, que es hacer el cociente de la suma de cuadrados de la regresión y relacionarlo con la suma de cuadrados totales, porque eso me va a explicar la proporción me va a mostrar la proporción de explicabilidad que el modelo me da. En realidad voy a estar haciendo el cociente de dos variables aleatorias. Y lo interesante es que, bajo la hipótesis de normalidad, eso va a tener una distribución bien definida y bien calculada, que va a ser la distribución F de Snedeker. Pero debemos siempre recordar lo mismo. Incluso si esto no fuera, estos ruidos o innovaciones no fueran normales, asintóticamente, cuando el n es suficientemente grande, es como si lo fueran. Ergo, este cociente va a seguir teniendo sentido y va a seguir teniendo distribución muy parecida a la F, que nos va a permitir medir objetivamente cuál es, si es significativamente, desde el punto de vista estadístico, importante la reducción de la variabilidad que estamos viendo con nuestro modelo. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo video.